Este video permite describir un nuevo procedimiento añadido a StatGraphics 19 para construir bosques de decisión. Estos son utilizados para modelar variables dependientes Y cuantitativas o categóricas. Los modelos están basados en múltiples factores cuantitativos o categóricos. Funcionan construyendo muchos árboles de clasificación o de regresión, donde el resultado es básicamente el promedio de todos los árboles en el bosque. Para ejemplificarlo, se cargaron en StatGraphics los datos sobre diferentes mediciones o características de unas flores, tanto la longitud como el grosor de los pétalos y la longitud y el grosor del sépalo. Esto tiene como objetivo predecir a la especie que pertenece a la flor con diferentes opciones: setosa, versicolor o virgínica. Consideremos los 4 factores cuantitativos de longitud y grosor. Es importante saber que antes de construir el bosque por completo, primero se debe construir un solo árbol. Para realizar esto es necesario ir al menú de interfaces en la barra de herramientas y seleccionar aprendizaje automático en el área de R. Después se da clic en árboles de clasificación y de regresión, donde la variable dependiente que estoy tratando de predecir es la especie de la flor. Los otros son factores cuantitativos. Se aceptan los datos y se toman los ajustes de análisis automáticos. Ahí se puede observar el árbol que se construyó. La manera en que se lee un árbol de decisión es así. Se inicia de arriba tomando una flor particular. Después, la primera rama del árbol especifica una prueba para dividir a las flores en dos grupos. La primera será preguntarse si la longitud del pétalo es menor a 2.45. Si la respuesta es verdadera, entonces se irá a la izquierda, y si es falsa, a la derecha. Suponiendo que fue verdadera, la especie de la flor sería setosa. En el caso contrario, se va a la izquierda. Y ahí se realiza otra pregunta sobre si el grosor del pétalo es menor a 1.75. Si es así, después se pregunta si la longitud del pétalo es menor a 4.95. Y si de nuevo se hace una decisión sobre la longitud del sépalo, pero para ambas opciones será una especie versicolor. El caso contrario de la longitud del pétalo será una virgínica. Volviendo al grosor del pétalo, en el caso de ser mayor a 1.75, se toma otra decisión sobre la longitud del pétalo, menor a 4.95, pero en ambas respuestas es virgínica. Se puede ver que genera algunas divisiones un poco redundantes, pero esto se debe a que en las opciones de análisis, al especificar el menor tamaño del nodo permitido o el tamaño del nodo terminal, que determina cuántas flores deben continuar al final de las ramas en el nodo terminal, fue muy pequeño. Entonces se debieron de hacer divisiones extras para disminuir el valor hasta el establecido. Esto que realizamos fue un árbol de decisión. Sin embargo, se desea construir muchos árboles hasta lograr generar un bosque de árboles. Y así con esto generar un consenso de todos los árboles sobre la identificación o clasificación de las plantas en su especie. Existen unos aspectos importantes para construir un bosque de decisión. El primero es que para construir árboles se necesita la agregación de bootstrap o empaquetado. Los árboles se construyen de tal manera que se realiza un muestreo de los datos con reemplazamiento, lo que significa que cada vez que realizo un árbol se toman las 150 flores. Realizo un muestreo de esos datos para así construir una muestra propia en donde selecciono diferentes flores de manera aleatoria con reemplazamiento, que significa que algunas flores serán elegidas más de alguna vez y otras flores por el contrario no serán elegidas. Y esto significa, en otras palabras, que cada árbol será construido utilizando diferentes datos. Lo segundo que se debe realizar es utilizar una característica random o de aleatoriedad. Esto hace que cada vez que se hace una rama de decisión en el árbol, será realizada basada en diferentes grupos de las variables. Entonces, al tomar la decisión basada de ese subgrupo, no puede ser que no se utilicen todas las variables. Así hacemos que este estudio se tome cada decisión basada en diferentes variables. Por ejemplo, en algunas ramas se tomará la longitud y el grosor, y en otros lados puede ser que solo las de longitud, etc. Durante la construcción del bosque se validan las predicciones con las observaciones que no son utilizadas para crecer los árboles, y también se pueden hacer predicciones con otros datos. Para eso se deben observar todos los árboles y básicamente llegar a un consenso en la predicción. El principio básico que realiza este trabajo es tener un gran número de modelos relativamente no correlacionados, en este caso árboles no correlacionados, que actúan como un comité.
Estos se intentan hacer no correlacionados utilizando tanto diferentes datos como diferentes variables. Y el gran número de estos árboles operando como un comité suelen ser mejores que un solo análisis individual. Ahora en StatGraphics, para crecer ese bosque se debe ir al menú de interfaces de la barra de herramientas. Y en la interfaz con R se selecciona el aprendizaje automático para bosques de decisión. Las variables de los datos son las mismas que si se construyera un solo árbol de decisión. La especie de la flor como la variable dependiente y las mediciones de longitud y grosor como factores cuantitativos. En las opciones de análisis se necesita establecer si se desean generar árboles de clasificación o de regresión. El bosque de regresión se realiza si se busca predecir una variable cuantitativa dependiente, y aquí solo se desea clasificar a las flores por especie, por lo que se realizará un bosque de clasificación. También se debe de establecer el número de árboles a crecer, que automáticamente son 500. Se puede elegir el número de variables a probar en cada división o en cada rama de decisión. Se pueden dejar los valores automáticos del programa o bien especificar cuántas variables debe intentar en cada división. También se pueden especificar el menor tamaño del nodo permitido o el tamaño del nodo terminal, que determina cuántas flores deben continuar al final de las ramas del nodo terminal. Se puede especificar un número máximo de nodos terminales o solo los automáticos. Es importante especificar cómo se define el conjunto de entrenamiento, que es el grupo utilizado para construir el modelo. En este caso sería cómo decidimos a la flor que sería utilizada para construir el modelo. Si seleccionamos utilizar todas las flores en el grupo de entrenamiento, en este caso no habría ninguna prueba de validación. Por eso puedo escoger solo seleccionar la primera mitad de las filas para construir el modelo y la siguiente mitad para validarlo. Esto es generalmente una buena idea y permite dar una idea de qué tanto se sobreajustan los datos o si es mejor el ajuste en el conjunto de entrenamiento o en el de validación. Se pueden establecer otros factores. Estos se dejan automáticos generalmente y en gráficos y tablas se selecciona el resumen de análisis, las predicciones y residuos, el diagrama de árbol y el de Pareto. El programa entonces comenzará a crecer el bosque y mostrará los resultados. El diagrama de árbol que se creció, el primero, es mucho más simplificado al construido anteriormente. Por lo tanto podemos ver un avance en este sistema, en este procedimiento. Sin embargo, en opciones de ventana se pueden mostrar diferentes árboles de decisión por numeración. Al ver el segundo árbol, se muestra diferente. Este es un poco más complejo. Y ahora observemos el árbol número 3. Está de nuevo un poco más simplificado. Sin embargo, de ahí varía mucho entre los 500 árboles que se construyeron. En el resumen de análisis se observa el resultado generado en R. Se estima la proporción de errores. R los define como una matriz de confusión. Se tiene un estadístico out of back error que muestra la proporción de datos que no fueron usados para el entrenamiento. Y también se tiene otro estadístico para ver qué tan frecuente hubo una equivocación entre las observaciones no usadas en el modelo y que fueron utilizadas como prueba de validación. Esto se tiene puesto que yo seleccioné que la mitad de los datos se usarán como en el grupo de entrenamiento y la otra mitad para las pruebas de validación. En resumen, solamente 5.33 de los datos no fueron utilizados y hubo un error en las pruebas de validación del 4%. Se hace tanto la prueba para el set de entrenamiento como para el grupo de validación no utilizado. Observando la primera matriz de confusión, se muestra en esta fila que en el conjunto de entrenamiento que se usó para construir el modelo, 25 flores fueron identificadas eficientemente como setosas sin equivocación. Del versicolor, 24 de las flores sí fueron predecidas para ser versicolor y solo una equivocación con una flor que fue predecida como virgínica. Por lo tanto, solo se tuvo un 4% de error. La que costó más trabajo de predecir fue la flor virgínica, que posee el 12% de error, con 3 flores que fueron identificadas como versicolor cuando realmente eran virgínica. Con respecto al grupo de prueba o de validación, que era la otra mitad de los datos, se muestra una muy ligera diferencia, puesto que se pudo predecir con la misma eficiencia a la especie setosa y versicolor. El error disminuyó un poco para identificar a la virgínica, con solo un error del 8%. Esto muestra que el bosque generado tiene buena eficiencia en la validación. También existen dos mediciones de importancia que pueden decirnos cuál de las tres variables que estamos usando es la más importante.
La disminución de la media, que en la precisión, que básicamente establece al excluir o cambiar valores de una variable particular, que tanto se afecta a la precisión. La mayor disminución en la precisión es una variable más importante. En este caso el grosor del pétalo es la mayor, y también se encuentra muy de cerca la longitud del pétalo. La disminución de la media del estadístico Gini, que muestra qué tan frecuente es que una variable aparezca en una división de los árboles realizados, es decir, qué tan frecuente una variable particular es utilizada para hacer una decisión. Esta se encuentra ponderada por el tamaño de la muestra. De igual manera, el grosor del pétalo es la variable más importante, y es casi igual de importante la longitud del pétalo. Estos estadísticos también se muestran en el diagrama de Pareto. Se pueden mostrar en el eje X, ya sea el descenso en la precisión o la impureza del nodo, que es el estadístico Gini. Ahora se utilizará el bosque para hacer predicciones de otros individuos. En la hoja de datos se agrega información adicional de diferentes flores con diferentes combinaciones en las mediciones de longitud y grosor. En la ventana del árbol de decisión se pueden observar la tabla de predicciones y residuos. Doy clic derecho, opciones de ventana, y en Forecast Only o solo predicciones, este programa permite encontrar las filas que no tienen ningún dato en la especie, en la columna de la especie, y por lo tanto se harán predicciones. Se llama grupo desconocido y se pueden así generar predicciones interesantes, dependiendo del propósito deseado. En este caso todo indica que todos son de la especie virgínica, pero recordemos que son las que le cuesta más trabajo al bosque predecir. Por lo tanto se podría ajustar tal vez a otra flor como versicolor. Sin embargo, es una gran ayuda para predecir la especie de las flores.